Cuando me proponen esta exposición de materiales de la región de Puebla, yo me doy a la tarea de hacer varios recorridos y empezar a investigar muchas situaciones y muchos lugares de la región. Había muchas alternativas, tipos de artesanías, talavera, textiles, en fin, un sinfín de posibilidades. El caso es que yo me fui hacia materiales que me son muy afines, que es la piedra, la tierra, el agua, que ya había yo trabajado en otros momentos. Entonces comencé a hacer investigaciones, fui con más frecuencia a Tecali, que es un lugar donde yo ya había ido en otras ocasiones a trabajar. Y me di a la tarea de en esos recorridos investigar acerca de fósiles, de salinas, de otros tipos de barro que se utilicen, dónde se hacen. Y poco a poco la gente me fue llevando a otros y otros lugares que fui conociendo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en este gabinete de materiales y demás, desde mapas, desde planos, por dónde fueron esos pequeños recorridos que parecen como muy pequeños, pero que para mí fueron como muy grandes y todavía tendría yo que recorrer más. Y fui recolectando piedras raras que nos tenían, que a mí me platicaban muchísimo, fui recolectando en el camino todo y yo me lo llevaba al taller mayormente. Y ahí empecé a hacer yo mi gabinete con todo este material. Otra situación que se fue dando es que encontré salinas prehispánicas. Y esas salinas tuve la suerte de encontrar a alguien que las trabajara y que me permitió pues usar una de ellas casi por término de un año. Entonces yo puse adentro madera de diferentes, cactus que están en la región, piedras, toda suerte de cosas que me encontraba y ver qué les pasaba al cabo del tiempo, ¿sí? Cómo iban a ir transformándose. Aquí se da fe un poco de todo eso que fue pasando. En el Museo de Minería encontramos que en la biblioteca era un antiguo gabinete de materiales locales del país y venían a muestrarme de 10 por 10 por 10 de cada uno de estos materiales. Entonces aquí nos dimos a la tarea de reproducir y pedir que me hicieran un cubito de todos los materiales de la región, nada más de la Mixteca y de por aquí, o sea, ni siquiera es de todos, ¿no? Hay recinto, mármoles, ónix. Importante para mí fue el incluir fósiles de la región de San Juan Raya, también de la cantera de Tlayúa. Toda esta región de Puebla, muy importante, fue una zona de mar antiquísima y poca gente sabe la importancia y la valía de toda esta memoria que es pues primigenia, ¿no? Había una suerte de todos los materiales que me fui topando y que me parecían importantes y esenciales en esta región. Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general de este museo, y del mío, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy presentamos la exposición Perla Krause, Materia lítica, Memorias, Procesos, Acumulaciones, de la artista homónima, la cual se centra en la diversidad de recursos naturales del estado de Puebla y en la relación que se genera con sus habitantes. Esta exhibición gira en torno a las investigaciones realizadas por ella durante más de un año, acompañada por pobladores de Tecali, San Salvador el Seco, Nealtican, Tlayúa, Huejotzingo, Cholula, San Juan Raya, Tepeji Rodríguez, Los Reyes Mezontla, Tehuacán, Zapotitlán y la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, acercándose a materiales provenientes de la tierra
e investigando los diversos procesos naturales, artesanales e industriales a los que son sometidos, sacando a la luz una memoria que proviene de innumerables evoluciones geológicas y de los contextos sociales y culturales de las comunidades que trabajan estos elementos. Nos sentimos muy afortunados el día de hoy de poder presentar este proyecto colaborativo. Deseo agradecer a Perla y a Josefa Ortega, curadora de la exposición, por su detallado trabajo para la realización de esta muestra. A los pobladores y trabajadores de estas comunidades por su generosa disposición y acogida del proyecto. Nuestras gracias también a los equipos de trabajo del Museo Amparo por su dedicación a que esto se pueda llevar a cabo. Gracias y los dejo con Perla y con Josefa. Pues muchas gracias. Antes que nada agradecer a Ramiro por la invitación, por la confianza, al Museo Amparo, a todo el equipo súper profesional que logró hacer llevar a cabo y poder estar hoy celebrando. Por supuesto a Perla, a quien le agradezco infinitamente la invitación y haberme permitido ser parte de este proceso, que hay que decir fue un proceso largo, muy intenso, muy fluido, en el que ella tuvo la generosidad de hacerme parte en un proceso de diálogo curatorial muy abierto, que estoy profundamente agradecida, que fue muy enriquecedor para mí y esperamos que lo sea para ustedes también cuando visiten el resultado. Agradecer, por supuesto, y que me da muchísimo gusto que hayan venido hoy, la gente que acompañó este proceso en el que Perla visitó muchos lugares que fueron muy significativos. La Conchita, por supuesto, que están por acá, muchísimas gracias. Tecali, San Salvador el Seco, toda la lista que dijo Ramiro y que, bueno, esos lugares sin duda nutrieron todo este proceso creativo del artista y que sin haber estado en comunicación con ellos y habiendo sido tan generosos de recibir a Perla y de permitirle tener un diálogo franco con ellos, pues esto no hubiera sucedido. Hemos hablado mucho ella y yo de que en realidad esa pasión que la precedía y que encontró eco con esta gente, estos pobladores, en donde la piedra, la tierra, no solamente es algo que es cotidiano y que determina su contexto físico, sino también un contexto sociocultural. Tuvo un eco tan importante que pudo generar vínculos fuertes y pues emotivos que van más allá de este proyecto. Pues bueno, agradecer a todos ellos. Lo que ustedes verán en salas está concebido como una gran instalación, un recorrido, que tiene distintas etapas y que pretende que podamos tener experiencias distintas en cada una de ellas. Muchas de ellas, si no es que todas, están inspiradas y parten de modelos que Perla se encontró en los talleres de los artesanos, de los talleres industriales donde cortan la piedra, estas experiencias que significan visitarlos, pero cada uno de ellos está concebido como para generar un cierto estado de ánimo. El proceso curatorial consistió también en hablar mucho y pensar qué queríamos que el espectador viviera cuando transitara estos espacios. Por supuesto que el arte es polisémico y cada uno de ustedes tendrá una visión subjetiva que esperamos poder escuchar y saber qué les significó. Hay muchos espacios que están pensados para estar, para darse un tiempo, en algunos casos incluso para estar solo o con poca gente y poder sentir lo que les dice la piedra, el lugar. Como decíamos Perla y yo, esta es una instalación que está pensada como recorrido y pues ojalá podamos tener una conversación también después de que visiten las salas. Entonces, bueno, después de esta breve introducción, creo que sería muy enriquecedor poder escuchar a Perla y que nos cuente estos recorridos, qué le significaron. Aquí atrás ustedes van a ver imágenes, fotografías de ella, de los lugares que visitó y que hacen quizás un poco más explícito cómo esto está en sala, es decir, lo que ustedes verán en sala no son reproducciones literales ni de los talleres, ni tampoco es un registro antropológico de la experiencia, sino es una sublimación de lo que le significó al artista todo este gran recorrido, este gran aprendizaje de más de un año. Entonces, pues Perla, gracias, te escuchamos. Bueno, primero que nada, pues gracias por estar aquí, gracias Ramiro por esta invitación a este recorrido entrañable, la verdad, por estos sitios, a todo el equipo museográfico maravilloso al cual les di muchísima lata, una exposición compleja de montar, de hacer, etcétera. A ti, Josefa, por el diálogo constante y sonante, muy constante y muy fluido además.
a todos los que me ayudaron en realidad, porque sí fue un proyecto complejo, laborioso. Me encanta ir a visitar todos estos lugares, o sea, soy una ávida, pues no sé cómo llamarle. El caso es que ir de un lugar al otro, entrar a la Mixteca, ir a la reserva, ir a las Salinas. Aquí está Diego, que es fiel acompañante por esos caminos del área de Zapotitlán, estar en La Conchita, donde Álvaro también está aquí, ir a Tlayúa con don Félix, en fin. Los nexos que se hicieron humanos fueron enormes, enormes, y sí les tengo que agradecer muchísimo a todos ellos. Ya después que hice con todo eso, bueno, ya lo verán aquí en sala, pero sin ese apoyo y ayuda yo no podría haber hecho absolutamente nada. Sí se da todo a partir de estos recorridos, que cuando Ramiro me invita a hacer un proyecto que tenga que ver con materiales locales de Puebla, yo primero pensé que iba a incluir textiles, porque me encantan, otros materiales, pero dada mi afinidad por la piedra y por la tierra, definitivamente eso es lo que se volvió como una prioridad, y de ahí es que con el apoyo de Josefa se fue perfilando mucho más esta exposición. Visité todos estos sitios que parecen en un mapa, ya lo van a ver arriba, es una zona muy pequeña en realidad, está casi confinada por los volcanes, que son un referente para mí constante y sonante, los menciono todo el tiempo, les saco fotos todo el tiempo. Que Sinialtican está en las faldas del volcán del Popo, y que luego el Pico de Orizaba trae el agua a los manantiales de Tehuacán, en fin, o sea, todo el tiempo hay referentes geográficos. Y después de ir a hacer esos recorridos y traer ese material al taller, ahí empezaba lo difícil, ¿no? Un poco como que, bueno, ¿y ahora cómo voy a transformar esto en obra? ¿Y qué voy a decir con esa obra? Y bueno, ya lo vamos a ver allá arriba. Y la intención es que, como el museo nos dio estas salas que son ya de por sí un recorrido, ¿cierto? Entras, sales a casi ves a un patio y luego vuelves a entrar a otra sala. La idea era volver a hacer la exposición como otro recorrido, en el cual se sintieran cosas diferentes en las salas. Ahí es donde ya con Josefa hablamos constantemente, yo le mandaba fotos de cada lugar de donde estaba, a veces viajamos juntas, a veces en una viajé con mi hijo Daniel, en otra con Pablo, fotógrafo, hubo gente que me acompañó, pero mayormente sí fueron recorridos que yo hice sola, y eso sí le dio un tenor especial, porque tú te aproximas al paisaje de otra manera, como que lo sientes de alguna manera más fuerte, ¿no? Muy intenso, y eso debe de haber ayudado también. Entonces, pues hay imágenes de repente que ustedes van a ver cómo el taller, esto es mi taller, cómo ya se empezó a poblar de materiales. Yo quité todo lo que tenía en ese espacio y empecé a traer todo lo que venía de fuera, todo lo que venía de Puebla. Estas piedras ahora ustedes las van a ver, espero, y reconocer allá arriba. Todo lo del taller se trajo, pero es una exposición en donde tuvimos que pensar qué otras cosas venían de otros sitios, hacer acopio de piedra de Tlayúa y hacer acopio de pedacería de La Conchita para hacer un piso, y todo eso lo hizo más complejo, pero yo pienso que lo enriqueció más, difícil a la hora de organizar, pero lo hizo más entrañable también. Me gustaría que nos compartieras un poquito, todos estos recorridos, como tú bien dices, detonaron muchas experiencias en ti y muchas maneras, había muchas posibilidades de cómo convertir eso en obra. Y creo que una de las características de este proceso tiene que ver con la experimentación. Que digo, también hay que decir que toda la obra que ustedes verán en sala está hecha ex profeso para esta exposición y el 100% es nueva. Si acaso hay uno que otro contenedor que ya tenías y que sirve un poco como comodín, porque como hemos hablado mucho, Perla y yo, este proyecto
Es un proyecto para el sitio específico, muchas decisiones se tomaron ahí, pues en parte es componer en el espacio, como lo hemos hablado, Perla dibuja en el espacio con los materiales que se trajeron, y creo que había como un reto grande, porque no hubo un momento en que pues no existía nada, y a partir de esos recorridos había que crear. Este proceso de experimentación, como platicábamos hace un rato sin estar aquí arriba, y creo que es interesante a lo mejor compartirlo, tuvo muchos aciertos, cosas que funcionaron, otras cosas que no, que a lo mejor justo esos accidentes detonaron piezas. Entonces quizás que nos platiques un poco de ese proceso de experimentación. Claro. Por ejemplo, para mí, bueno, el tema de la memoria es muy importante. Entonces, yo ya desde hace tiempo hacía calcas o frotage o improntas de grietas y de cosas que me encuentro, pero al estar en la Conchita nuevamente, ellos cortan encima de piedras, las piedras, ¿cómo les llaman, Álvaro? Las piedras, las placas, pero le tienen un nombre, piedras, banco. Los bancos de corte, pero bueno, exacto, en las mesas de corte, entonces esas placas después de tantos cortes acaban por ya no servir, y esos trozos y pedacería que ya son residuos, que contienen la memoria de todos esos cortes hechos para generar azulejo, etcétera, de otros tipos, yo los recupero y los convierto en obra. Ya verán arriba, si los encimo, si los hago islas, si los pinto, si los registro, les hago. Entonces yo me fui muchas veces, innumerables veces, a la Conchita a hacer improntas de esas piedras que luego me traje aquí. Entonces esa fue una de las partes, o ir a otros talleres familiares como el de Israel, Isaías y Oliverio, o el del maestro Lino, o el de, ¿cómo se llama?, el de Onyx Flores, y hacer registros de otras piedras que tienen otros cortes que no son con máquina industrial, no son ortogonales, sino son aleatorios, y entonces registran también la memoria. Por ejemplo, hay uno que registra la memoria de 10 años de trabajo continuo en un taller familiar y todo lo que eso implica, ¿no? Y el valor que eso tiene. Entonces, para mí no es la textura, sino es la memoria de esas piedras y cómo traducirla, y se convirtieron algunas en pintura, que ya lo van a ver en las salas 5 y 6. Pero después también había otros residuos que eran fragmentos por ahí que uno toca y pisa. Cuando vas en todos estos talleres hay polvo, hay residuo de la piedra cuando la cortan, ya sea oscura porque es recinto o es blanca porque es mármoles de diferentes tipos. Entonces tanto tocar y pisar esa pedacería genera una sensación extraña que quisimos también incluir en la exposición. Y también esos polvos residuos yo los quise incluir como a manera de pintura. Entonces, como no son pigmentos en sí, los traté de ver la forma de aglutinarlos de diversas formas, cosa que a veces no funcionaba, que si le ponía yo tal material o tal otro, hasta que di con algún elemento líquido acrílico que me los aglutina y se volvieron posibles para usar para pintar. Entonces yo la parte pictórica de esta exposición está hecha con puros residuos también de los colores de las piedras, o sea, no hay otra cosa, ¿no? Por ejemplo, otras de las salas tienen residuos en los pisos, queriendo nuevamente evocar estos pisos de la Conchita o de cualquiera de los talleres. Todos los talleres tienen esa sensación de entrar a un espacio extraño, mítico para mí, ¿no? Creo que es interesante la referencia que haces a estas dos salas que ya verán ahora que subamos, porque de alguna manera creo yo que ayer lo decía Ramiro cuando visitaron la exposición del MAM, que detonó un poco esta invitación en donde llevaron tu taller y de alguna manera se reproducía lo que pasaba en tu taller. Ha pasado un tiempo que en efecto yo coincido con Ramiro, ha permitido que la obra madure y que sucedan otras cosas. Hay dos salas que son las 5 y 6 que de algún modo como que son más cercanas a tu trabajo, a lo que has desarrollado y que se puede reconocer
Esas 2 salas reproducen el taller de Perla, que creo que también es interesante para el público poder visitar un lugar y entender cómo tiene el artista su taller, cómo apila los cuadros, cómo trabaja, cómo a partir de esos armados le detonan procesos creativos el convivir con eso. Esas son las salas que ustedes verán, pero también hay 2 salas, sobre todo la 3 y 4 y quizás también la 7, en donde si bien Perla ha trabajado mucho con la cuestión de crear espacios habitables, esto que decíamos antes para estar, son salas un poco distintas a lo que tú tradicionalmente has hecho, lo cual yo también quiero reconocerte que te atreviste, un artista con la trayectoria que tú tienes, como a poder experimentar y llevar la obra a otro lugar. Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad es que sí fue un reto para mí también. Las 5 y las 6, es cierto, se sienten más cercanas y afines en mi manera de trabajar la pintura y la escultura juntas, en borrar las fronteras entre una y otra, entre que una esquina se vuelva pintura y luego hay escultura, o sea, esas fronteras tiendo a quererlas borrar todo el tiempo y me es más familiar. En cambio, lo que sucede tanto en la 3 y la 4 son salas donde son más bien para experienciar, para sentir y recorrerlas, estar. Entonces sí los invito a que estén allí unos segundos, un minuto, y vean qué sienten, porque la verdad hasta ahora es que yo me doy cuenta qué es lo que se provoca. No hubo manera de yo saber qué era lo que se iba a sentir hasta no tenerlo casi enfrente, ¿no? Hubo varios cambios, y son salas que tienen relación una con la otra, es casi como una sola, ¿sí? A ver qué es lo que sienten, pero sí fue un poco atrevido para mí inclusive, ¿por qué no decirlo? Pero qué bueno que se ha dado. Y está también la intervención del patio. Sí. Porque creo que esto era muy importante para nosotras en las conversaciones. Perla siempre insistió mucho, y yo coincidía con ella, en entender esto como un recorrido y que se cerrara. Sí. Las salas están divididas, ustedes lo verán, por un pasillo que se ve hacia el patio. Desde el principio de la invitación, Ramiro insistió en que ese patio podía intervenirse. Fue también uno de los más difíciles de definir qué iba a pasar ahí, pero bueno, finalmente se hizo una intervención con ladrillo, que creo que cuando ustedes transiten de una sala a la otra, pues dense la oportunidad de ver la intervención del patio desde arriba, que funciona también como un dibujo, pero también es un espacio para estar, al cual también los invitamos a que vayan, se sienten en él, porque pues mucha de la intervención de ese espacio tiene que ver con las sensaciones que se generan y el poder interactuar con el espacio. Sí, esa experimentación, por ejemplo, fue difícil de prever en mi taller. Entonces lo que yo hice para imaginar esos espacios es que primero que nada localicé a unos tabiqueros, ladrilleros en Huejotzingo, que tienen una vista del Popo y del Ixtla que creo que es inmejorable, ¿no? Todos los días lo ven. Y entonces lo que decidí es ir 3 veces o 4 para allá a trabajar con ellos in situ, a generar muros, a imaginar cómo, para empezar yo me nutro mucho de cómo la gente en sus talleres, en todos lados, apila y recarga contra el muro, porque pues la verdad es que yo hago lo mismo en mi taller, sí, es una manera de hacer espacio, de generar volumen, pero de mostrar también lo que estás queriendo, entre comillas, vender. En la carretera Tecali está lleno de lugares donde está apilada la piedra por metro cuadrado y se generan volúmenes de diferentes tipos. En todos lados existe ese material apilado. Entonces, para mí se me vuelve una manera, yo reutilizo eso como un poco una forma de traerlo a mi taller y a la exposición, pero volviendo a lo del tabique, después de 3 experiencias de hacer muros con ellos, apilados, un muro curvo, etcétera, eso ayudó a tratar de pensar en cómo se intervendría el patio y generar un recorrido interno en el patio. Entonces sí los invitamos a que vayan al patio y lo recorran y se sienten. Nada del material está pegado como con cemento, el chiste era nada más apilar, como ellos hacen, nada está realmente pegado, ¿sí?
y fue una experiencia fantástica también con ellos, ¿no? Ellos vinieron a hacer esto aquí por 3 días seguidos. También otra cosa que quiero mencionar, que no quisiera que se me olvide, es que cuando conocí por primera vez la zona de Zapotitlán, de los fósiles y de Tlayúa, etcétera, yo tengo una fascinación por las piedras, pero después irme a los fósiles es como irte a lo más primigenio, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de que hoy existan fósiles aquí en la exposición, prestados muy amablemente por sus propietarios, y que se haya logrado hacer esta gestión, fue muy importante. Y habla de la memoria de esta región, ¿sí?, donde existen estas huellas de la memoria antiquísima y que no mucha gente conocemos. Yo no conocía hasta que no fui hace 1 año y medio. Ahí me encuentro con las salinas de Zapotitlán, que son prehispánicas. Ya nos podrá después Diego quizá comentar un poco más de eso. Conozco los Reyes Mezontla, donde hacen barro maravilloso, y por supuesto voy a San Juan Raya, que es un lugar maravilloso donde existen los fósiles, hay por doquier, caminas entre ellos, claro, muy protegidos ahora, afortunadamente. Y de ahí voy a Tepeji también, donde la cantera de Tlayúa es de una fuerza y de una presencia infinita, donde el señor Félix amablemente hasta invitó a la UNAM a ser parte de todo ese proyecto, donde existen fósiles marinos de una importancia infinita. Entonces, sí recorrí sitios maravillosos para empezar. Y luego me di a la tarea de en una de las salinas, en uno de los pedacitos, tratar de experimentar con la sal. Eso lo van a ver también en una de las salas. Hay trozos de piedra, de maderas, etcétera, que introdujimos a las salinas para ver qué sucedía, pues casi por 1 año. Entonces, sí hubo experimentación que ni siquiera llegó a mi taller, que está aquí y que, bueno, forma parte de ese primer gabinete donde están todos estos hallazgos que van a ver en la sala 1. Y también esta presencia como de la historia y el espacio que en algún momento tiene un cierto rasgo marino, que son estos lugares antiquísimos, creo que está rescatado y traducido desde tu mirada en la pieza de la sala 7. Sí. No sé si quieres comentar un poco. Esa pieza y esa sala está pensada un poco para hacer el cierre de la exposición, después de venir de una saturación de información, que son las salas 5 y 6, en donde hablábamos de que es la reproducción del taller de Perla, en donde hay muchísima información visual. Sí queríamos como cerrar en una cierta perspectiva mucho más tranquila, de poder salir de la exposición un poco más en paz. Entonces, sí, sucede que bueno, esa sala de entrada era conflictiva. Le habíamos pensado que iba a haber unos muros de tabique arriba y no funcionaban, y entonces fue cambiando hasta que en la Conchita nuevamente y en otros talleres, pero sobre todo ahí, el ver las placas una tras de otra y atrás de otra y generando paisaje, y mi trabajo sí tiene que ver mucho con esos recorridos y recrear el paisaje. Era una manera quise traer eso al museo, ¿no? Y usando placas de plomo que he usado ya en otras épocas, con estas islas recuperadas también de la Conchita, lo que sucedió es que quería yo crear un espacio como contemplativo, reflexivo otra vez, que tiene que ver con el 2 y el 3 y el 4 hasta cierto punto, pero mucho más silencioso, ¿no? Porque la exposición, lo van a ver, tiene momentos muy álgidos, saturados, acumulados, y la intención era salir como un poco más en quietud, ¿sí? Vamos a ver si se logra, ya nos dirán. El elemento agua, bueno, aquí estoy haciendo eso, para que quede claro cómo se hacen las improntas de las telas. Lo pesqué justo en el momento.
El agua también es importante en todos estos procesos, y el agua empieza en la sala 1 y acaba en la sala 7, justo por lo mismo, porque acompaña todo el recorrido y acompaña el agua, todo el recorrido en el subsuelo a generar las piedras que tenemos, y en las salinas prehispánicas, y en todo el proceso, en todos los talleres, tanto familiares como industriales, el agua es fundamental para generar todos estos cortes y pulidos, y entonces existe una pieza, varias que tienen que ver con el agua. Me fui a hacer videos en varios manantiales por Tehuacán, Chilac, etcétera, y en La Conchita, donde sea que había agua, yo hice, aunque sea 15 a 18 segundos, que luego edité en un video. Y hablar de piedras sin agua y tierra sin agua como que no puede ser, ¿no? Pues muy bien, no sé si quieres agregar algo más. No particularmente. Bueno, pues nos encantaría, si tienen alguien comentarios, preguntas, los escuchamos. Bueno, primero que nada, felicidades. Es muy interesante lo que acabamos de ver, y más interesante lo que vamos a ver en un momento más. Yo te quería preguntar, sabemos que padeces de esta enfermedad apasionante, deliciosa, incurable del coleccionismo. Sí. Y también sabemos aquello que dice que los coleccionistas podemos resistir absolutamente todo, menos la tentación. ¿Tú de qué manera has podido lograr resistir las innumerables tentaciones? Y tu casa, tu hogar, de alguna manera es una especie inevitablemente de gabinete íntimo de coleccionista, entrañable, tu memoria personal. Sí, los que me conozcan y conozcan mi casa sabrán que ahí también tengo piedritas, piedrotas, recuerdos que mis hijos o alguien me ha traído de no sé dónde, el pedazo de, ¿qué será?, de concreto de una calle que me traen de regalo, que yo recogí, sí. Dosificado, por supuesto, pero sí. ¿Cómo limitas un poco esta el espacio. capacidad el espacio. De seducción lítica, digamos? Ay, está muy difícil. ¿Contienes? Pues muy difícil, ya lo van a ver, si no me controlan a mí, yo invado cualquier sitio con piedras, ¿no? Sí, es la verdad, sí me es difícil, pero lo trato de hacer, porque si no, imagínense, no podríamos vivir ni en mi casa ni en ningún lado. Pero mi taller está lleno, o sea, mi taller es realmente, a ratos digo, es que ya no puedo meter nada más, y sigo, entonces, pues sí es un lío. Pero bueno, es una de las obsesiones que uno tiene y hay que vivir con ellas. Claro, y un poco esta obsesión o esta situación de la que usted habla es muy evidente en la obra, y por eso es que el título lleva la palabra acumulaciones, por eso es que hay también este eco y esta fuerte relación que le significó mucho a Perla cuando en esos recorridos en carretera uno ve cómo apilan los materiales, las piedras, o sea, hay también como ahí una alusión y un diálogo que se abrió por esta fascinación que ella tenía. Aquí también de repente a mí me tocó ser un poco el grillito de la conciencia, de ir tratando de limitar un poco ciertas cosas. Claro. Aunque sí es una exposición que no es una exposición limpia, no es una exposición de cubo blanco en el sentido de que en sí misma hay un statement de acumulación y eso constituye la propia obra, porque de nuevo no es que sea una exposición de piezas aisladas, sino es una instalación que recupera también esta creación de sensaciones a partir de esas acumulaciones que son tan características en Perla y en su trabajo. Sí, la verdad eso sí es está un poco complicado quitármelo. Y sí tuvo que actuar mucho, y yo lo agradezco, porque sí había que editar. Y si no me ayudan a editar, a veces es un poco desbordante, ¿no? Es cierto, sí.
Una cosa, para mí el yo ir a cada casa de todos estos personajes maravillosos que me encontré en el camino, entrañables, y ver que cada uno de ellos le sucede lo mismo que a nosotros, bueno, que a mí, de tener, cada uno tiene una cajita con unas piedras maravillosas que ha encontrado en su camino, o una cajita con fósiles, o repisas llenas de estas cosas. O sea, es lo que me pasa a mí. Entonces, claro, me acerqué a ellos como de la manera más natural, o sea, éramos muy afines. Y si aparte yo veo piedras apiladas, como tengo mis cuadros, y veo cosas apiladas, pues que hago nada, o sea, éramos uno. Esta es pregunta para las dos. A mí me gustaría saber qué piensan, si es posible que exista un discurso propio de los materiales mismos que se usan. Y estoy pensando, pues, por ejemplo, en la historia de la escultura, ¿no? Lo que implica utilizar un mármol, o lo que implica utilizar bronce contra trabajar madera en talla directa. Y específicamente en tu trabajo, ¿qué tanto pesa, Perla, la carga o memoria histórica de un material mismo? Pues para mí sí, muchísimo. No es lo mismo trabajar con barro de Oaxaca que con el recinto del Seco de Nealtican. Cada uno tiene una carga fuerte, presencia, características. Para mí el barro de Oaxaca es México también, y lo he trabajado mucho, pero cada uno tiene estas características. El ónix es translúcido, por decir algo, la resina puede llegar a tener color, en fin, cada material tiene lo suyo. Uno es frágil, uno es dúctil, uno es maleable, el otro es… Por ejemplo, el plomo siempre me preguntan que por qué, ¿no? Es dañino, es tóxico, etcétera, pero es maleable, es dúctil, el agua y la luz lo toca y lo cambia, y la memoria siempre está perennemente en él, cambiando, y contiene agua en este caso, que es vida. Son los opuestos que pues muchas veces trato de trabajar con esos opuestos. Hay materiales más efímeros y la piedra es mucho más permanente y contiene toda esa carga y memoria. Para mí la piedra de Nealtican en particular me tocó muchísimo. Es estas canteras oscuras, fuertes, son maravillosas. La de Tlayúa también, con esta, aquí hay un pequeño video en algún momento de cómo están sacando la piedra, esta naranjada maravillosa. Entonces, sí, para mí sí, ¿no? Cada material tiene definitivamente sus características y puedes generar sensaciones totalmente distintas con uno y con otro. Sí, yo creo que es como una, de hecho, de las premisas de la exposición, y que tiene que ver obviamente con el trabajo de Perla, que es dejar los materiales un poco en crudo, por decirlo de alguna manera, en donde rescata justo esa esencia del propio material, y que en sus características intrínsecas conserva esta memoria, estas características que lo definen y que le dan identidad nada más como material en sí mismo. Entonces, por supuesto que sí, y de hecho la construcción de ciertas instalaciones están hechas con uno u otro material, justamente pensando en lo que significa el material en sí mismo. Perla decía hace rato que pues cada quien sentirá una cosa distinta en cada espacio, que en efecto hay sorpresas que nosotras mismas nos hemos llevado al estar ahí. Lo digo en plural porque las dos teníamos una expectativa de lo que iba a ser, y quizás estando ahí surgen cosas nuevas, pero esa expectativa y esa propuesta de construcción de sensación y de experiencia parte de la esencia del material y de lo que el material en sí mismo acumula, significa y pues contiene simplemente como material. Entonces sí es fundamental eso que estás diciendo tú. Gracias. Hola, buenas tardes, felicidades a las dos, ya estoy realmente ansioso de ver la exposición. Y bueno, quisiera también ver que, por lo que he visto, bueno, han hablado del material, han hablado también de tu experiencia, pero también creo que estas obras se construyeron desde antes que fueran la obra final, que fue como el momento que dabas las visitas, que dabas hacías los recorridos y conocías como el sitio. Y en ese sitio había personas que también he estado señalando constantemente. Yo me pregunto, esta obra cuando se construyó desde ese momento en que realizas el recorrido y conoces a la gente,
Me gustaría que platicaran cómo perciben la construcción de la obra hacia otra dimensión. ¿Cómo decirlo? Como no sé, fuera del taller o en el momento en que estás contemplando y la gente te contempla a ti. Esta obra, ¿cómo se construye también hacia lo otro? Claro. A ver. Creo que la obra tiene muchas etapas. En realidad yo no estoy tan segura de que sea un proceso acabado, cerrado. De hecho, es un poco la característica de la obra de Perla, que finalmente no es que pueda pensarse como obras autónomas e independientes, porque todo el tiempo están en una posible transformación. De hecho, hemos hablado, por ejemplo, si hubiera la oportunidad de llevar esta exposición a otro lugar, probablemente serían los mismos materiales, pero sería otra exposición, porque pues mucho sucede en el sitio y el diálogo que le provoca a Perla tener esos materiales ahí y lo que puede suceder ahí. Creo que los procesos y la interlocución que ella tuvo con los pobladores de los distintos lugares y la generosidad que dieron, obviamente que alimenta de una manera pues fundamental el trabajo. Entonces yo pensaría que la obra tiene como varias etapas, y no solamente etapas cerradas, sino posibilidades de repensarse y de reconstruirse de alguna otra manera en otro lugar y en otro momento. Sí, no sabría muy bien cómo, a ver si me quieres volver a preguntar, porque una no vez acabo desde de... tu perspectiva como artista, ¿cómo crees que la gente con la que conviviste también construyó la obra de una forma, y también cómo te alimentaste de esa construcción? Mira, no estoy muy segura cómo ellos lo vayan a poder ver, francamente. Será muy interesante platicarlo, casi que sienten al ver ellos un poco sus talleres reflejados acá y estas piezas. Digo, no es una exposición ni de geología, ni de paleontología, ni de arqueología, etcétera. Entonces, sí hubo un momento en que yo me tuve que parar a mí misma y decir, esto tiene que ir hacia artes visuales y ni modo, yo no soy geóloga, ¿no? Ni puedo pretender serlo. Me nutro de todo eso, pero nada más. Con quien hubo mucho más diálogo para generar un poco estos objetos puestos en las salinas fue con Diego. La distancia entre Zapotitlán y la Ciudad de México no lo hacía tan fácil, porque había que ir y observar, y él me mandaba fotos, pero eso no necesariamente hace que la pieza... De hecho, creo que esas piezas no acabaron por convertirse en la pieza en sí misma, porque el proceso faltó tiempo, faltó cosas que sucedieran ahí con la sal, ¿sí? Ese proceso está por verse, y entonces la sal permanece como un material por la exposición, ya lo verán, pero no las piezas que metí al agua salada, y esas permanecen en el primer gabinete, que es donde están todos estos hallazgos, porque no logré darle un segundo seguimiento para lograr hacer piezas propiamente generadas con la sal. Sí, esa experimentación, por más que sí traté con otros aglutinantes de generar con sal volúmenes, que sí logré hacer con los residuos de colores, por ejemplo. Entonces, pues hay cosas que se quedaron inacabadas en el tintero, y hasta ahí, que seguirán. Buenas tardes. Me parece fascinante el material, ¿no? O sea, yo creo que estamos de alguna manera acostumbrados a que las piezas líticas sean estáticas, ¿no? Que digamos que no tengan una salida del lugar donde se producen o donde se originan, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué es importante, digamos, tanto para las comunidades como para usted, el hecho de que estas piedras puedan salir, ¿no?, de su lugar de origen, que puedan alcanzar, digamos, mucho más que, no sé, cualquier otra pieza que pueda moverse, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la cual usted cree que deben viajar, ¿no?, deben estar en constante movimiento? Bueno, no sé si en constante movimiento, pero eso sería extenderlo demasiado, pero para mí sí era importante traerlas, porque no había otra. Bueno,
a ver, hay dos maneras de contestar. Una es que el museo, y yo lo aplaudo mucho y lo solicité, sí haya una manera de ir a esos sitios que me inspiraron, me dieron todo este material que hago relecturas, para ir hacia ellos, ¿sí? Yo fui un puente hasta cierto punto, y entonces que se regrese a las Salinas, que se vaya a Tecali, que se vaya a La Conchita, que se vaya a Tlayúa a ver los fósiles, etcétera, porque es la única manera en que se regrese al lugar de donde todo perteneció. Eso es número uno. Pero aparte de eso, el yo haber traído estas piedras acá y tratar de que tengan un diálogo en el espacio, genera algo un poco distinto a ir al sitio, ¿no? Sí lo transforma, eso espero, en un sitio habitable, espacios recorribles, habitables, insisto, que espero se sientan cosas. Por eso pido que haya tiempo para estar en las salas. Para mí sí es importante el tiempo que pasas, y estar frente a una piedra que mide 2 metros, pues no es lo mismo estar una bajita, en fin, sientes cosas distintas, y si no las tienes para tocarlas o para estar, no hay manera de imaginártelo. Gracias. Perla, esta es una exposición que la palabra que mejor la define es la experiencia. O sea, es un trabajo de experiencia enriquecido por los otros que se sumaron a ti. Sí. ¿Qué dirías tú sobre la exigencia que esto pone al artista? Porque esto es un proceso que se tiene un esbozo de arranque, pero no se tiene una definición hacia el final, sino que eso es una sorpresa que se construye a lo largo. ¿Qué nos podrías ampliar? Pues sí, uno imagina, digo, en realidad vas a estos sitios con algunas ideas, pero no siempre sabes qué te vas a encontrar. De hecho, todo lo que te encuentras muchas veces hace que cambie todo tu panorama de cómo pensabas que iba a ser la solución, y se generan otras piezas, para decirlo de manera muy llana, en diciembre todavía, ¿no? Yo insistía en ir a un lugar que se llama Nealtican, en las faldas del Popo, porque me habían dicho de ese lugar, y yo necia que tengo que ir, hasta que fui, y de ahí nació la Sala 4, porque esa no acababa por cuajar, y el material que yo encontraba en el seco, que es similar, que es recinto, no daba las dimensiones ni lo que yo quería que se sintiera. Entonces esa podría haber sido una sorpresa. Yo intuía eso, y hasta que no lo vi dije, es que es de aquí tiene que ir ese material. Gracias. Hola, en un tiempo en el que más o menos están intentando hacer que toda la cultura se estandarice en el mundo, que todos comamos la misma comida, llevemos la misma dieta, etcétera. Este arte de tratar de atrapar la memoria del trabajo de esas piedras o de esos bancos de trabajo, es una manera tal vez artística de fotografiar el tiempo, de fotografiar, tratar de atrapar eso que tal vez se siente que se está perdiendo, de ese México que se está desvaneciendo tal vez en lo que es la cultura global. Es esta exposición una manera de tratar de fotografiar el tiempo, tratar de fotografiar la memoria no nada más del trabajo, sino de estas áreas de México con los fósiles, etcétera. Pues digo, a ver qué dices tú ahorita, Josefa, pero para mí sí es un tema importante, definitivamente el tiempo, y no es fijarlo como una fotografía ya fija y perennemente ahí, sino que sí está todo un poco en movimiento, pero sí hay una cierta, a lo mejor no sé si nostalgia, pero sí hay un deseo un poco de conservar y de fosilizar hasta cierto punto ciertos momentos, que aunque cambien y se transformen, pero sí me es importante la memoria. Sí, sin duda, la ¿Cómo lo ves, memoria no? es como uno de los conceptos relevantes tanto en la obra como en el proyecto,
Y por supuesto que es una memoria interpretada y pasada por el tamiz de la mirada de Perla. En efecto, no, quizás no sé si hacer la comparación con una fotografía, porque no sé si es fijarla, pero en efecto es como traducir esa memoria que conservan estos bancos y bueno, trasladarla a otro soporte. Sí, es una palabra que uso mucho, que está ahí presente todo el tiempo. Tiempo, memoria, fosilizar. Por ejemplo, he recogido, aquí no hay nada de eso, recolectado plantas que están secas en los camellones y las llevo al fundidor y las transforma las torna permanentes en aluminio. Entonces es otra forma de hacer lo mismo otra vez, pero con otros materiales y con vegetación en este caso, ¿no? Pero es un deseo casi de lo mismo otra vez. Yo quería preguntarte, porque varias de las zonas y de las comunidades que mencionaste son zonas muy desfavorecidas, muy aisladas, y a mí me tocó estar precisamente en San Juan Raya y en toda esa zona de las Turritelas, porque mi hijo es apasionado de la paleontología y ya me volví yo un poco paleontóloga también, entonces entiendo la fascinación que tienes por las piedras, pero mencionaba sobre el llevar al museo a esas zonas también. ¿Qué tanto de social tiene esto que estás haciendo tú? O sea, aparte de tu discurso artístico, de regresar a esas comunidades, lo que ellos te están aportando en ideas, en material, en experiencia, el regresarles a ellos en ponerlos en el ojo de la gente, en platicar la historia, en derrama económica para sus comunidades, no sé qué puedes decir. Digo, yo supongo que siempre me ha interesado, pero esta vez más que nunca, ¿no? No nada más por agradecerles, porque eso es muy evidente, ¿no? Sino porque me parece muy importante y el museo está más que abierto y deseoso de hacerlo, por lo que hemos platicado, que tanto ellos vengan a hacer una plática aquí y haya una reunión con todos, pero también que haya gente que conozca esas zonas y visite esas zonas y que vayan a San Juan Raya y a las Salinas y a la Reserva y a Tlayúa y al museo de allá en Tepeji, etcétera, porque es la única manera en la que estas regiones de las cuales yo fui gran afortunada pueden tener un poquito de regreso y ojalá sea mucho más. Para mí sí es muy importante, sí, muy, muy importante. Y se los decía desde un principio, yo no había hablado en el museo de esa posibilidad, afortunadamente es prácticamente un hecho que eso se va a dar. Muchas gracias a todos.